Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ángel, Eric. Buenas Buenas tardes. tardes todos. Ahora, ¿y ahora qué pasó? 4 y es jueves. Es que es el Guamifest de terror, profe. Ah, sí, es el Wabi Fest. ¿Dónde lo están haciendo? Ah, no, quién sabe, yo vi que publicaron algo de una fiesta de Guamifest de terror. Ah, pero no es de la UAM, sino que es externo. Sí, Ah, yo dije, como vi carpas la vez pasada que andaba por allá, dije, pues tal vez es ahí. no, eso es la feria científica. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues ni modo, vamos a tener que trabajar. Pues podemos empezar y si terminamos antes, bien, ¿verdad? ¿Qué les parece? Está bien, profe. Sí. Ustedes están yendo a la UAM a sus otras materias, obvio, ¿verdad? Sí, ¿Toman la clase allá o esta clase la toman allá o ya fuera de la unidad? en mi caso yo ya estoy, bueno, en mi caso. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo sí quiero, como que hay ventajas de tomarlo en casa, pero también hay desventajas. La ventaja es de que, pues, estás en tu casa, ya no te tienes que mover, tranquilamente la tomas. La desventaja es de que, pues, a veces como que es, bueno, ya lo hicimos y se queda ahí almacenado, ¿verdad? Todo. Y ya no le volvemos a echar ojo. La ventaja también es de que se queda todo guardado. Si se graba y se tiene en la nube, pues ahí está como los videos que tenemos, ¿no? Bueno, ya somos 12, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar por compartir. Uno, listo. Ahí está, ¿verdad? En casa, todos están en casa ya. Sí, es que eso de andar en la calle, como que, al menos yo me desacoplé mucho de estar saliendo. Yo luego tengo que viajar mucho. El tráfico más bien es el problema. Entonces mis cursos ya mejor los empiezo a las 10 de la mañana, si no a las 8 ya no llego, seguro. Tendré que salir a las 6 de la mañana, en carro todavía, y así tardo. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Entonces, la sugerencia para esta parte es, vamos a llevar como siempre nuestro cuaderno a un lado, lápiz, para que me vayan acompañando en las cuentas. Ustedes van escribiendo como si estuvieran tomando un apunte en pizarrón. De todos modos, va a quedar grabado para que después, por si algo que se les pasó, lo puedan ver. ¿Quedamos? Bueno, lo último que vimos, ¿qué fue? La definición de integral definida, ¿verdad? El último que vimos. Entonces, para poder llegar a esa definición, ¿cuál fue el proceso? Bueno, el primer paso fue, primero, trabajar una función continua, así, con condiciones. Lo natural fue hacer esto. Teníamos nuestra función y igual a f de x, que pedíamos como condición que fuera continua. ¿En donde? Al menos en el intervalo AB. Vean. Ojo, yo pido continuidad en la función, no pido que sea derivable o derivabilidad. O sea, con la continuidad, al menos para empezar, es suficiente. Esto nos provocó una pregunta o venía de la siguiente pregunta. Encontrar esta área. Vamos a ponerla de color. Era encontrar esta área, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto valía esta área? ¿Y cuál fue el proceso? A ver, ¿me podrían decir? Primer paso, ¿cuál era?
dar una partición. En este caso la voy a tomar regular. ¿Qué significa esto? Bueno, que el intervalo AB voy a considerar su longitud y la divido en n partes, ¿verdad? Y a esto le llamaba simplemente delta X. Todos los subintervalos que se obtienen tienen la misma magnitud con esto. ¿Hasta ahí queda claro? Ahora, con esta partición, yo podía tomar un punto cualquiera en cada subintervalo. Entonces, elijo CI, un punto en cada XI menos 1, XI, donde la I va a correr desde 1 hasta N. Así, por ejemplo, yo tengo el intervalo X0, X1. Tengo el intervalo X1, X2, y así sucesivamente hasta llegar al xn-1, xn, donde el primer elemento, x0, es la A y el xn es la B. ¿Se entiende? Esos son los intervalitos que estamos poniendo acá. ¿Vamos? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo debo elegir ahora un punto CI, como lo menciono aquí, en como cualquier elemento que se encuentre aquí. Pero para facilitar las cuentas, elijo yo a quién. CI como extremo límite, el extremo izquierdo, o CI como extremo derecho. Y eso me daba dos sumas, ¿verdad? Eso me llevaba a tener la suma inferior, y era simplemente ¿quién? Multiplicar la función por la CI que habíamos elegido, ya sea el izquierdo o el derecho, ¿verdad? Pero aquí, bueno, hay que tener cuidado, perdón. Podemos elegir ese CI como el MI minúscula y el MI mayúscula, donde encuentro el mínimo y el máximo. Eso depende si la función es creciente o crece o decrece, ¿de acuerdo? Entonces, permítame aquí debo tener cuidado, un MI acá, y entonces vamos a modificar esto. O sea, se puede hacer, pero entonces tendremos que hacer un ajuste en esto. Permítame aquí. Tengo esto, elijo MI aquí, tal que FMI por delta X es área mínima, área por abajo. Y luego igual, elijo un MI mayor, más grande, o un elemento aquí, perdón, no más grande necesariamente, en el intervalo XI menos 1, XI, don tal que FMI por delta X, área por arriba. Voy a borrar esto. ¿De acuerdo? Entonces, con las alturas más grandes y las alturas más pequeñas, formo la suma superior y suma inferior. Aquí sería un MI por delta X. Y estas las sumo todas desde el 1 hasta el N. ¿Por qué hasta N? Porque son el número de elementos de la partición. Estas sumas no son más que, permítanme, vamos a borrar esto. Poner aquí rectángulos.
acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, esta me da suma inferior. Y si tomo la de arriba, me da el área superior. Entonces, por ejemplo, esta corresponde a la verde. Pero si se dan cuenta, el área que deseamos, que está abajo de la curva, le va a ganar al área que está verde. Entonces, esto va a ser menor que el área que queremos. Pero a su vez, esta va a ser menor que el área que queda por arriba, o sea, de los rectángulos circunscritos. Entonces, la escribimos y nos va a quedar suma desde i igual a 1 hasta n de las f, m, i, porque están por arriba, de delta x. Y esas corresponden a las amarillas. Así definimos la suma inferior, Sn, y la suma superior, bueno, aquí ya pasa integral, Sn. ¿De acuerdo? Muchas veces esta MI, ahora sí, la observación, la MI o la MI mayúscula pueden ser los extremos izquierdo o derecho de cada subintervalo, según la función sea eh, creciente o decreciente, dependiendo si la función es creciente o decreciente. Vamos a ver un poquito la geometría de esto. Decreciente. Vean, si yo tengo una función creciente, sería esta la forma. Aquí la función es creciente. Entonces, vean, vamos a tomar un rectángulo. Ya tenemos una partición. Vean, aquí tengo el XY y el X, el menos 1 y el XY. El anterior y el consecutivo, ¿no? El siguiente. Entonces, ¿dónde voy a obtener la altura más pequeña? Pues en este. En este caso, cuando es creciente, este es la MI, ¿de acuerdo? En el siguiente intervalo, aquí el XY sería la menor, pero de esta. O sea, siempre el extremo izquierdo. En cambio, cuando tomo una función decreciente, aquí tengo XY menos 1, XY, vean, el que me da la altura más pequeña es el extremo derecho. Y el que me da la altura más grande sería el extremo izquierdo. Aquí se invierten los papeles. Es lo que quiero decir, según sea creciente o decreciente. ¿Vamos bien ahí está, doctores? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ninguna, perfecto, vamos bien. Bueno, esto supuestamente ya lo vimos, ¿no? Esos detallitos. Muy bien. Entonces ya podemos aproximar el área. Y al final, ¿cómo calculamos el área? Muy sencillo, ¿no? Con un resultado. El límite, que nos decía que el límite cuando n tiende a infinito de Sn, la suma inferior, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma superior, ¿verdad? Es un resultado que tenemos. Y entonces esto nos va a dar
el área. Entonces, nosotros para poder calcular el área, usando particiones, al final, después de formar la suma, esa suma va a tener una expresión que va a quedar en función de la n. Entonces, a esa nueva función le vamos a calcular el límite. Si el límite existe, esa va a ser el área. ¿Y cuál tomo? ¿La suma inferior o la suma superior? Cualquiera de las dos, porque las dos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo esto. Cualquiera de las dos la puedo tomar. Entonces, eso también ya lo tenemos. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Y se vea mi brazo que también tengo plegado. ¿Sí? ¿Alguien dejó el micrófono abierto? ¿Alguna duda ahí? ¿Nadie? Bueno. Ok. Si cierran su micrófono para poder continuar, por favor. Así. Vamos, chicas, solo es un día más. Hola, chicas. Escucha, Summer. Todas piensan que tal vez ha sido un poco competitiva. Competitiva. No, la televisión prendida, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Vean, todo lo que hemos hecho es para una partición regular. Y ahora vamos a extender la idea. A ver, ahora vamos con blanco, no con azul. A ver. Vean, empezamos con una función, ojo, continua y que sea positiva. Eso me olvidó de mencionarlo. Continua y no negativa. Pero ahora vamos a extender el proceso. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. En toda la construcción, la F siempre está por arriba. Debido a que es positiva, siempre me dio un rectángulo con altura positiva. Pero en cualquier momento podría haber yo trabajado con una altura negativa y no afectaba nada, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes ahora tienen una curva así y que ahora la A es desde aquí y la B es hasta acá. Y la voy a debilitar un poco más. No voy a pedir que sea ni siquiera continua, ¿sí? Ahora vamos a pedir que F, vean, esté definida solamente en el intervalo AB. O sea, que esté definida significa que pueda yo evaluar la función en cada punto del intervalo AB. Que no me va a quedar nada como 1 entre 0 y cosas por el estilo, ¿no? Es lo que voy a pedir. Voy a introducir una partición. Y aquí observación, no necesariamente regular. Entonces, como es una partición, tengo que agregar una serie de puntos. Por ejemplo, el X0 va a ser el A. O sea, son una sucesión de puntos. X1 va a ser mayor que A. El siguiente punto va a estar más a la derecha. El X3 más a la derecha. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el Xn-1. Y el Xn va a ser la B. Vean, aquí son puntos simplemente. No necesariamente cada intervalo tiene la misma magnitud. Entonces, con esto vamos a formar subintervalos. Por ejemplo, tenemos el X0, X1, el X1, X2. Voy a cambiar la punta aquí. El X2, X3, y así sucesivamente hasta llegar al Xn-1, Xn. ¿De acuerdo?
Cada uno de estos subintervalos tiene una magnitud, una longitud. Ese tiene longitud delta x1, longitud delta x2, delta x3. O sea, esto simplemente es x1 menos x0. ¿Cuánto mide el segmento? X2 menos X1 y así sucesivamente. ¿Queda claro? Aquí es XN, ¿no? ¿Queda claro esto? Entonces aquí, vean, aquí puedo poner puntos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Ok, vamos bien. Si en algún momento se atoran, me avisan, ¿eh? Ahí están los puntos. Cada uno de esos subintervalos que están aquí pintados en rojo o en rosa, significa estos, con estas cosas. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, cada uno de ellos tiene una magnitud y hay un número finito de ellos, hay n. Entonces, defino la norma delta, así, como, ¿quién? Como el máximo de todos los delta x's. Le voy a poner aquí ese símbolo. Creo que use esto, ¿no? Donde i va desde 1 hasta n. ¿Queda claro eso? Significa, la norma es el más grande de todos estos deltas x. Si fuera regular, sería delta x porque todos son iguales, como lo hemos puesto. Pero si son diferentes y hay un número finito, tal vez uno de ellos es el más grande. Entonces, a ese lo tomo como la norma. Ahora, observaciones aquí. Ya habíamos visto que b menos a, o sea, la longitud total del intervalo, o sea, de aquí hasta acá, siempre va a ser menor o igual que la norma por n, ¿sí o no? Pues sí, si tú sumas, vean, aquí se los voy a poner. Esta cosa va a ser, dice, súmate delta x1, este segmento. Luego súmale el siguiente segmento. Y así sucesivamente hasta el último segmento. Pues todas las sumas de estos segmentos me da el total, ¿sí o no? Pero si cada uno de ellos es más pequeño que este, porque es el más grande, entonces va a ser menor que delta n, delta, luego va a ser menor que delta el siguiente, este, luego va a ser menor que cada uno de los siguientes sucesivos, hasta el último, este va a ser menor también que este. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuántos de estos hay? Pues hay n delta, ¿no? Ahora vean, de aquí que tenemos que b menos a, entonces es menor que sobre delta, sobre la norma, es menor o igual que n. Eso es muy importante. De aquí concluimos que si la norma de los intervalos se hace cada vez más pequeña, entonces n se va a infinito. Quiere decir que, vean aquí, para que la norma se haga más pequeña, debo tener cada vez más puntos en la partición. Debo agregar más puntos y más cercanos. Entonces, entre más cercanos, menor es la distancia y por lo tanto la norma va a hacerse más pequeña. Pero para que la norma se haga más pequeña, obviamente, pues debo agregar más puntos. Significa que la n debe crecer. Esa es la razón.
Dice, si la norma se hace pequeña, significa que estoy agregando más puntos. Ahí está. N se hace infinito. ¿Vamos? Bueno, ya con esto, ahora sí, vamos a definir lo que era entonces la integral definida. Se lo pongo en amarillo, ¿no? Entonces tenemos f definida en el intervalo AB. Definida simplemente. Y ahora vamos a suponer que el siguiente límite existe. Donde las delta X y son las normas, las longitudes de cada subintervalo. CI es un elemento que está en XI menos 1, XI. ¿De acuerdo? A esto, doctores, a esta parte le llamo suma de Riemann. Noten que la suma de Riemann es más general que lo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho es tomar el extremo izquierdo, el extremo derecho y tomar partición regular. La suma de Riemann es, tómate cualquier partición y en cada intervalo tómate un CI, el que ustedes quieran. ¿De acuerdo? En particular, nuevamente, lo que hemos hecho para calcular el área es un caso particular de sumas de Riemann. ¿Va quedando claro? Ok. Entonces, vean, tengo este límite. Ahora, f definido en E, supongamos que este límite, que es suma de Riemann esto, existe. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que existe este límite? Bueno, significa que me va a dar un número. Que ese límite al final es un número. Eso significa que existe. Ok, para toda epsilon mayor que cero existe una delta tal que la diferencia entre esta suma y un cierto número siempre es menor que una epsilon. Cosas por el estilo. O sea, no tiene caso meterlo. El límite existe, o sea, me da un número. Entonces, ¿qué puedo concluir? F es integrable. Entonces, cada vez que para ustedes les digan F es integrable, significa mentalmente que la suma de estas Fs para cierta partición en cierto intervalo existe. Es el límite. ¿Es integrable en dónde? En el intervalo A, B. ¿De acuerdo? Y se denota por, vean, el límite cuando delta, la norma tiende a cero de esta suma de las Fs, CI, delta XI. Como estoy suponiendo que existen nuevamente, entonces a este límite, al número al que tiende, se le llama integral definida. ¿En dónde se realizó la partición entre A y B? Desde A hasta B de f de x. Esta delta viene siendo el diferencial, ¿de acuerdo? Con respecto a quién estoy haciendo la partición. Aquí vamos a poner algunos datos. Vean, A es límite inferior, B es límite superior, ¿de acuerdo? Y ya. Entonces podrían decir, bueno, ok, aquí el problema es garantizar esta existencia. El problema realmente es garantizar
este límite. Que este no exista. Ese es el problema. Para que la función sea integrable. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, es un proceso más complicado de límites. ¿Sí? ¿Cómo sé que el límite existe? Entonces, tengo que proponer un candidato y ver ya ahora sí formalmente que eso es el límite. Pero ya es otro rollo. Pero podemos ahorrarnos mucho trabajo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Resultado. ¿Qué es? Si una función f, ¿de acuerdo? Es continua en un intervalo cerrado, entonces f es integrable. En el intervalo, obviamente. ¿Qué significa eso? Significa que la integral desde A hasta B de f de x existe. ¿De acuerdo? O sea, si la función es continua, automáticamente saben que ese límite de la suma, bla, 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 existe. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ves? Perfecto. ¿Vimos algún ejemplo de esto? No sé si vimos este ejemplo. A ver. Calcular, por ejemplo, la integral de menos 2 a 1 de 2x. No vimos esto, Brian. No, ok, perfecto, solo vemos. Entonces vamos a calcular esta integral. Vamos a calcular esta integral. Pero la vamos a calcular utilizando suma. Cuando decimos por la definición, significa sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Vamos a calcular esta integral utilizando sumas de Riemann. Entonces, primer paso es dar una partición, ¿de acuerdo? Entonces, el intervalo que estamos trabajando es de menos 2 hasta 1. Entonces, partición. Como es para cualquier partición, en particular, ¿cuál me funciona? Cualquiera. En particular funciona para una regular. ¿De acuerdo? O sea, la suma de rimas se definen para cualquier partición, en particular para las regulares, porque sigue siendo una partición. Entonces vamos a tomar una partición regular. Entonces tomamos B menos A sobre N. En este caso sería 1 más 2 sobre N. 3 sobre N. ¿Están de acuerdo? Entonces, todos los puntos, cada subintervalo tiene longitud 3 entre N. Este es delta X. O sea que todas las deltas X y son iguales por ser una partición regular. Ok. Vamos a formar la suma de Riemann. La suma de Riemann sería la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De la función de ci
por delta X, ¿verdad? Porque formalmente sería esto. Pero vamos a ir metiendo nuestros datos según lo que estamos haciendo. La función, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función? ¿Quién es f de x? Pues precisamente este. 2x, ¿verdad? Entonces, 2 por ci. ¿Quién es delta xi? Pues delta xi viene siendo delta x porque es regular. Es 3 entre n. Ahora, vamos a observar lo siguiente. ¿Quién es ci? Lo voy a hacer abajo. ¿Quién es ci? 2x. ¿Eh? ¿A quién tomo como ci? Para ello utilicen su dibujito. La función que están graficando es una recta de pendiente 2, ¿verdad? Que pasa por el origen. Ahí está. Esa es la gráfica. Esta es 2x. Y van desde -2, vamos a suponer que es esta, hasta 1, que está por acá. Vean, estamos calculando todo esto. Entonces, tomo ahí como es regular, tomo el CI como extremo izquierdo o extremo derecho. Acuérdense que CI es cualquier elemento del intervalo. O sea, CI es cualquier elemento de entre XI menos 1 y XI. En particular puede ser XI menos 1 o XI. ¿A quién tomo? ¿El extremo izquierdo o el extremo derecho? El derecho. Es un poquito más fácil, ¿verdad? El extremo derecho es un poquito más fácil. Entonces, vean. CI va a ser, ¿en dónde empiezo? En -2, vean. Entonces va a ser -2. Para llegar al siguiente, ¿cuánto es? Y veces delta X, ¿sí o no? Si I vale 1, sería -2 más 3 entre N, creo es, ¿no? 3 entre N. Pero estoy partiendo de -2. Si no pongo del -2, estaría partiendo en 0. Vean, es importante este número. Entonces ahí está ya. Ya poniéndolo todo en orden, sería 3i entre N. ¿Estamos? Entonces regresamos acá arriba y nos queda la suma desde i igual a 1 hasta N de 2 que multiplica, ahora sí, CI es todo esto, -2 más 3i entre N por 3 entre N. Ahí está. Ahí está su suma de Riemann en términos ya de las particiones y los puntos que elegimos. ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esto para darle una estructura más amigable. Aquí no hay que hacer más que cuentitas, ¿eh? Entonces, para no perderme aquí, permíteme borrar esto. La gráfica, pues, solamente para que vean lo que estamos calculando. Realmente ya no es un área, porque las áreas son positivas, ¿verdad? Entonces, vean, esta parte va a ser igual a ¿qué? Ah, perdón. Va a ser igual a ¿qué? Este 3 y el 2 son 6 entre n. Va afuera, porque no depende de la i. El -2
por 3 me queda menos 6. Ah, no, ya aquí ya salió, pero ya había sacado eso. Me queda entonces fuera y me queda menos 2 más 3i entre n. ¿De acuerdo? Y ahora, esta parte la rompo en dos sumas. Suma aquí de menos 2 desde i igual a 1 hasta n. Sumo aquí desde i igual a 1 hasta n de 3 sobre n i. ¿De acuerdo? Al hacer esta cuenta, vean, aquí como no depende de i, simplemente es menos 2 por n. 6 entre n por menos 2 por n, por lo ya visto, más 3 entre n, y como es la suma de i, esta suma de i la cambio por n más 1 entre 2. Y me faltó el 6, ¿no? Este por este son 18 entre n cuadrado. Perdón, ahí está. Vamos. Ahora, aquí abajo. La primera simplemente me queda menos 12. Sí, y este se cancela, me queda menos 12. La segunda, vean, este es n cuadrada más n. Entonces me queda este y este es un 9. Luego me queda n cuadrada entre n cuadrada, me queda 1 más 1 entre n. ¿Es correcto? Y entonces al final esto me va a quedar como menos 3. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cuál? ¿Cuál, doctor? Bueno, menos 3 más 9 entre n, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya está. Entonces, vean. Entonces, después de todo este rollo, ¿qué concluimos? Que la integral de menos 2 a 1 de 2x de x no es más que el límite cuando la norma tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta n de la f de ci delta xi. Después de hacer todo esto, nos queda el límite. Ojo, es muy interesante. Límite cuando, vean, si la norma tiende a 0, ¿a dónde tiende la n, doctores? Vean, la norma es la que tiende a 0. ¿La n a dónde va? A infinito, es correcto. Entonces aquí ahora cambiamos. Ahora n, la ponemos a infinito, ¿verdad? Muy bien, infinito. Límite de quién? De la suma desde i igual a 1 hasta n de f de ci. Ya sabemos quién era f de ci delta x. Y que no es más que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 3 más 9n. ¿Es correcto? Sí, todo esto que hicimos, vean, todo, aquí empezamos, aquí continuamos y llegamos a esto. ¿Y este límite cuánto vale, doctores? Menos 3. Porque 9 entre n cuando n tiende a infinito es 0. ¿Vamos? Sí, ok. Vean que el proceso va así resumiendo. Les pido la integral definida
por definición, o sea, utilizando sumas de Riemann, ¿qué hacen? Una partición. ¿Qué partición? Toman una regular. ¿Qué extremo? El extremo derecho para los 6 y se acabó. Y lo demás es hacer las cuentitas y al final, como delta X como la norma debe tender a 0, lo cambio con n a infinito y le aplico lo que hemos visto, los famosos límites. Y ya está. Entonces, ¿alguna duda? Vean qué chistoso. Aquí ya no es un área, ¿verdad? Ya no es un área. Fue en general. La integral desde -2 hasta 1 es -3. Es un número. Se acabó. ¿Qué significa ese número? Depende del contexto donde estemos trabajando. Es un número. Ya. Que esa función representa algo y por lo tanto la integral tiene ese significado. Bueno, será ese significado. Al menos geométricamente, cuando la función es positiva y no es positiva, pues no negativa y continua, me da un área. Al menos en esa condición, ¿no? Y ese es el resultado que tenemos. Aquí lo ponemos acá abajo. Vean. Resultado. Deja cambiar el número de acá. Si F es continua, y no negativa, ¿de acuerdo? En el intervalo AB cerrado, entonces el área de la región acotada por la gráfica de f de x, el eje x y las rectas x igual a y x igual a b, está dada por la integral desde a hasta b de f de x. ¿De acuerdo? Entonces vean, la integral me sirve para poder yo encontrar el área bajo una curva siempre y cuando esa función sea no negativa y continua. O sea, una aplicación de la integral definida es el área. Mas no quiere decir que todas las integrales me den áreas, ¿eh? ¿Queda claro? Porque es muy común eso. Ah, la integral es el área. No. ¿Quedó claro eso? Profesor, entonces, Dígame. la integral solamente está relacionada con el área bajo la curva, pero no se No. puede O determinar sea, como tal con el área. se puede empezar para motivar como calcular el área, pero extendemos el proceso y puede ser para cualquier función que puede ser también negativa. Entonces, si tú tienes una curva que está por abajo del eje de las X, ya no tienes un área porque ya es negativo. O sea, la integral en general es un número que puede ser positivo y negativo. O sea, ese número, la integral. En particular, doctora, si la función que usted está integrando, o sea, la f, es una función no negativa, ¿qué significa? Que está por arriba del eje de las X y es continua en el intervalo de integración. Entonces, el numerito que obtenga corresponde al área bajo la curva. Ah, ok, sí. Ya entendí, profesor. Muchas ¿Sí? gracias. No, si tienes dudas, me pregunta, con mucho gusto. O sea, un caso particular de integral es área, así. ¿Y cuándo me va a dar área? Cuando lo que estoy integrando es una función, o sea, no negativa,
¿Qué significa que sea no negativa? Bueno, que si yo grafico esa curva o esa función, esa curva o la gráfica va a estar por arriba del eje de las X. Este es el ejemplo. ¿Ve? Si mi curva es una cosa así, está por arriba del eje de las X, la integral sí me está calculando el área. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea continua, ¿de acuerdo? Y no negativa, si es área. Pero en general, la integral definida se puede aplicar para una curva de este tipo. Desde aquí hasta acá. Y no necesariamente debe ser continua, con que esté definida. Pero en ese caso, debemos verificar que el límite, que aunque exista, hay que ver la suma de Riemann, y si el límite de esa suma de Riemann existe, entonces es integrable. Pero ¿cuándo sí puedo garantizar sin hacer el proceso del límite? Cuando la función es continua. O sea, en este caso, esta curvita, vean, aquí es negativa, aquí tengo positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Y es continua, no está rota en el intervalo AB. Entonces yo sé que es integrable. Porque si yo realizo el proceso de suma de Riemann, sé que ese límite va a existir por la continuidad de la función. Si no tengo la continuidad, me tendría que ir al proceso de límites, de calcular los límites de la suma. Entonces ya sería otra cosa. Pero con la continuidad es más que suficiente ya. Dirías, bueno, pues son poquitas, ¿no? Hay una infinidad de funciones continuas. ¿Sí? Hay una infinidad, hay muchísimas. Casi todas son continuas. O muchas que no son continuas las podemos descomponer en cachos que sean continuos y tomar por porciones, ¿no? Ejemplos. Por ejemplo, una cosa así, aquí termina y aquí empieza la otra. Aquí y aquí empieza la otra. Entonces voy desde A, por ejemplo, hasta B. Dirías, bueno, aquí ya no puedo, ya no es continuo. Bueno, pero puedo calcular hasta aquí y luego hasta acá. Aquí pongo un X0 y aquí pongo un X1. Entonces calculo esto y después calculo esto, ¿verdad? Pues puedo romperla en funciones continuas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por el momento creo que sí. Ahora, cualquier duda me dice. Órale, vamos pues. Ahora. Entonces deje borrar aquí. Y tenemos este resultadito, ¿no? Ahora vamos a poner otro resultado. Resultado 1, resultado 2. Es interesante. Primero, si f es continua, más bien si f está definida en el punto x igual a a, o sea, se puede evaluar la función, entonces la integral desde a hasta a de f de x, ¿cuánto creen que valga? C. O sea, si voy del punto al mismo punto, tu integral sería 0. Dice, a ver, si es área, pues es sencillo porque la distancia de la base es 0. ¿Sí o no? Si empiezo en A y termino en A, o sea, no me moví, no hay una base. ¿Qué altura tiene? La que tú quieras. 0 por la altura, pues va a ser 0, ¿verdad? A ver, el siguiente es interesante. Vean, si f es integrable en el intervalo AB, ¿qué significa que existe la integral? ¿Verdad? Entonces, es importante esto, ¿eh? Si yo calculo la integral de A a B de f de x dx, ¿qué creen que pase si ahora mido al revés? Empiezo en B y voy a A, cambio el sentido.
¿Cómo creen que sean estos dos números? Si ustedes hacen la partición de A a B, sería B menos A entre N, ¿sí o no? Para alguna partición. Y sería positiva, B menos A. Pero si ustedes hacen esta diferencia A menos B, ¿cómo creen qué signo tenga eso? ¿Qué signo tendrá? Negativo. Negativo. Entonces, la diferencia entre esta y esta es un menos. Significa que si tú integras de A a B, ¿de acuerdo? Va a ser, les voy a poner el negativo del otro lado. Si tú integras de A hasta B, es lo mismo que integrar de B hasta A, pero así, lo vuelves positivo. O sea, la única diferencia de cambiar del orden es un signo negativo. Si tú integras de A a B y después de B a A, como número es el mismo. La única diferencia es el signo. ¿Queda? Bueno, ahorita vamos allá a los ejercicios. Esta propiedad, esa es otra propiedad. Ya ni sé cuál es, propiedad 3, ¿verdad? Es sobre la aditividad de los intervalos. Vean. Si f es integrable en los tres intervalos cerrados determinados, entonces, vean, tengo A, tengo B y tengo C, ¿de acuerdo? Más bien vamos a poner aquí el C por acá abajo. Aquí existe la integral y de aquí a acá existe la integral, es lo que está diciendo. Entonces la integral desde A hasta B, la integral de aquí hasta acá, de esta función, la puedo romper en una integral que empieza en A y me paro en C, más luego una integral que empieza en C y termina en B. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto? Todo es con las sumas, ¿eh? Todo se hace a través de las sumas de rima. Todas estas, bueno, se pueden demostrar. Otras. Otra propiedad. Igual, con las mismas hipótesis. F y G son integrables. Ahora, F y G integrables en AB. Y K es un número real, cualquiera. Entonces, tenemos los siguientes. Primero, la integral de una constante por la función desde A hasta B. ¿Qué creen que le pase a la constante? Sale. Porque eso, acuérdense, viene de la suma. Siempre que tengan constantes pueden estar fuera de la integral. Porque lo único que me interesa es esto. X y de X, ¿verdad? Segundo, la integral. Si yo sumo esta función o resto con esta función, o sea, si yo tengo dos funciones integrables y las sumo, es lo mismo que calcular las integrales de cada una por separado. ¿De acuerdo? Y son todas, ¿eh? No se vayan a inventar que el producto también. Aquí no lo estoy diciendo.
El producto no se puede romper, el cociente no se puede romper. ¿Quedamos? Vamos, siguiente. Vean. Si f es integrable en el intervalo AB, entonces, pero antes que, permítame, falta una condición. Si es integrable y no negativa, significa que está por arriba del eje de las X en el intervalo AB, entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de esta función, como es integrable, existe desde A hasta B, pero el resultado es un número. ¿Y cómo es este número? Bueno, va a ser mayor o igual que 0. Lo único que podemos garantizar. ¿Por qué? Porque es no negativa. Como consecuencia de esta, tendríamos la siguiente. Vean. Si F y G son integrables en el intervalo cerrado, vean, siempre es en el mismo, ¿eh? Y además, F de X siempre es menor o igual que G de X para toda X en el intervalo AB. ¿Se entiende esta notación? Para toda X en el intervalo AB, G de X siempre está por arriba o igual que F de X. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vean qué pasa. La integral de F de X desde A hasta B, como es menor, va a seguir siendo menor la integral que la integral desde A hasta B de G de X de X. ¿De acuerdo? Después vamos a ver más interpretaciones. Ahora, dice, bueno, todo lo tenemos que hacer por límites, ¿verdad? Hasta ahorita. La integral, límite. Me piden la integral y tengo que calcular un límite con una partición regular, como izquierdo o derecho, y hago todo el relajo. Pero hacer todo el relajo son muchas cuentas. ¿Cierto o no? Entonces, vean, ahora viene el teorema principal que nos va a conectar lo primero que vimos con esta parte. Y ya lo habíamos establecido. Cuando era la variación de la integral. Si tú tienes una integral de una función y vas desde A hasta B, eso se le llama el cambio neto, ¿verdad? De la función. Y eso está relacionado, viene siendo el teorema fundamental del cálculo. Aquí ponemos teorema. Lo voy a poner hasta con azul, ¿no? Teorema fundamental. ¿Y qué dice? Vean. Si F es continua en el intervalo cerrado, vean, ya empecé con continuidad. ¿Qué me garantiza que sea continua ahora? Que la integral va a existir ya. ¿De acuerdo? Si F es continua en el intervalo AB y F es una antiderivada de F de X, obviamente en el mismo intervalo, entonces, vean, la integral desde A hasta B de F de X simplemente es poner la antiderivada en B menos la antiderivada en A.
que es lo que habíamos visto, ¿verdad? Entonces ya con esto, al menos para las funciones continuas, tengo que buscar que las primitivas o las antiderivadas. Y ya me evito de estar usando el proceso de límite. ¿Hasta ahí queda claro? Bien. Hasta ahí ya. Con esto, por eso es fundamental, porque ya me evité, doctor, ya de estar calculando límites, la partición y sustituyendo, haciendo cuentitas, luego el límite. Eso para algunas que son sencillas. Ya si yo tengo que elevar una quinta, una sexta, imagínense, una trigonométrica, ya está del cocor. Pero este teorema nos salva la vida. Nos dice, olvídate ya. Ya no vamos a hacer particiones. Con que conozcas la primitiva de la función, la hiciste. Y esto ya lo habíamos visto. Eso es el cambio total, es la variación, ¿verdad? De la primitiva. ¿Cómo cambia la primitiva cuando vas desde A hasta B? Y creo que deje ver si tengo algunos ejercicios por acá. Después vamos a ver la demostración que es relativamente sencilla, ¿no? Ahora, tenemos otra versión, ¿no? Teorema fundamental y tenemos un segundo teorema, que es una variación. Segundo teorema. Aquí se lo pongo. Fundamental, ¿no? ¿Qué nos dice? Ojo, si F, lo voy a poner en color también, ¿no? Pues es importante. Si F es continua en un intervalo abierto, aquí es importante, y, y representa un intervalo, y representa un intervalo abierto, que contiene al punto A, entonces, para toda X, el intervalo, ¿cuál intervalo? El intervalo Y, tenemos lo siguiente. Si yo bueno, permítame, yo calculo la integral desde el punto A hasta el punto X, donde X es un puntito que está en el intervalo donde vive A. Yo tengo mi función f de t, dt. Vean, ahora mi variable es la t, no importa, puede ser cualquier letra. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, dice, estás variando tu integral desde A hasta X, vas variando la X. Esta es una función que depende de X, ¿verdad? Porque la que varía es el límite superior. Entonces, si yo derivo esto con respecto a mi variable, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a dar? Pues te va a dar f de X, dice chinga. ¿Cómo? ¿Se entiende esto? Recuerden, a ver, lo vamos a hacer aquí abajo. ¿Qué representa esto? Como es continua, es integrable, ¿verdad? Entonces, existe la primitiva. Pero esta variación es f de x menos f de a. ¿Están de acuerdo? Esto. Si esto ahora lo derivan con respecto a x, ¿qué les da? Bueno,
f en a es una constante de 0. Entonces me queda la derivada con respecto a x de f de x. Pero como f es la primitiva, pues me debe dar f de x, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es correcto? Pues sí, Sí, así como que, pues ya qué, doctora, o segura. no, segura. Ah, bueno, sí, porque como que, pues sí. Como si el galán dijera, pues, o algo, el galán o el pretendiente, ¿quieres ser mi novia? Pues sí, así no. No, dicen él, no, no, estoy estudiando, ¿verdad? Así. Sí, o si no le entienden, ¿sabes qué? No me queda claro. Lo volvemos a repetir. Dígamelo con confianza, ¿eh? O sea, no tenemos ningún problema. Para eso estamos. Es el curso para aprender. No es un seminario. Un seminario es cuando ya se tienen bases y se están viendo temas nuevos o cada quien está investigando algo. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí es claro, ¿verdad? Entonces, permítanme quitar esto. Ese es el segundo teorema. Y aquí lo que dice es que la derivada y la integral son, vamos a llamar, operaciones inversas. Si yo integro, su inversa es derivar. Si yo derivo, su inversa es integrar. ¿Qué es lo que hicimos? Yo tengo una velocidad y quiero la trayectoria, integro, ¿verdad? Tengo la trayectoria y quiero la velocidad, derivo. ¿Vamos? Bueno, de propiedades voy a dejar hasta aquí, después vamos a ver otras, pero quiero pasar a ver algunos ejemplos. A ver. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de qué temas están viendo en los otros grupos? Porque yo soy el que siempre nunca pelo a nadie, ¿no? O sus compañeros. Hay un compañero con el profe Edgar, me parece, y ahorita Ajá. están viendo precisamente área bajo la curva. Ah, pues La más o menos. aproximación por la derecha y la izquierda, me parece. Sí, suma. Ok, lo que hemos visto, ¿no? Sí, o sea, ahí vamos. Es que lo que quiero es que si alguno de ustedes, por alguna razón, quiere presentar departamental en el grupo de alguno de ellos, puede estar preparado. No sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero pues aquí lo que estamos haciendo son los ejercicios. ¿Estamos? Para que suelten las manos, que entiendan. Es que si ustedes entienden esto, lo que les pongan lo van a poder interpretar muy bien. Es cuestión de entender el concepto. ¿Va? Entonces, a ver, primer problemita aquí. Dice, evaluar la integral definida mediante la definición del límite. Chin, la primera. Bueno, esos son clásicos que les gusta poner en los exámenes, ¿no? Por definición. Dice, evaluar la integral definida, está, mediante la definición del límite. O sea, ¿qué tengo que utilizar? ¿Sumas de qué? ¿Qué es utilizar la definición del límite? La de suma de Riemann. Exactamente. Exactamente. Tenemos que usar sumas de Riemann. Hacerlo por la definición del límite significa que esto queremos que sea el límite de alguna partición, ¿verdad? Que es la norma, y entra a 0, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de f, de ci, delta x. Ese es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué hacemos? No vamos a usar cualquier partición. ¿Cuál usamos? Una regular. Una regular. ¿Cuál sería? Uno menos 1 entre 2. Entre n, ¿verdad? Perdón. El límite superior menos el límite inferior. ¿Y esto cuánto me da? 2 entre n. Ahí está. Esa es la partición. Ahora, ¿empiezo en dónde? Empiezo desde menos 1 y termino hasta 1. ¿A quién tomo como CI?
¿Extremo izquierdo o extremo derecho? La derecha. Derecho. Entonces sería -1 porque ahí empiezo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y luego le sumo cada vez 2 entre n. ¿Cuántas veces? Pues sí veces. Ahí está. Y ya con esto vean esta integral en que se transforma en el límite cuando la norma tiende a 0. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Cuando es una partición regular, son equivalentes. N tiende a infinito y la delta X tiende a 0. Ahí sí. No hay desigualdad, ¿no? Y la suma tiende a 1 hasta n de f. ¿F quién es? X al cubo. Entonces sería 6i al cubo, ¿verdad? Sería -1, 2i sobre n al cubo. Delta xi, pues es delta x, porque es regular. Bueno, permítame, entonces quitar eso. 2, perdón, es 2. ¿Es correcto? Pero como delta, la norma tiende a 0, lo podemos cambiar por el límite. ¿Cuando quién? Ahora, n tiende a infinito. Porque ya vimos, si la norma tiende a 0, n tiende a infinito. Al revés no es lo mismo. Si n tiende a infinito, no puedo garantizar que la norma tienda a 0. Desde 1 hasta n de este relajo. Y si se dan cuenta, aquí solamente es aplicar las formulitas que ya tenemos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes lo hacen, ¿de acuerdo? Y además lo terminan. ¿Qué tienen que desarrollar? -1 más 2 entre n al cubo. Cubo del primero, triple, cuadrado, bla, 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 bla. Y término a término van sumando. Y cada una de ellas va a tener una formulita. ¿Están de acuerdo? Entonces, como un ejercicio, para que vayan practicando, ¿no? Ejercicio. A ver, ahora, ¿difícil esto? ¿Se les sintieron muy complicado? Eso es por la definición. Ahora vamos al revés. ¿Qué les parece? No mucho. O sea, es tedioso. Es así como que es la parte que menos me gusta ver, ¿no? O sea, particiones, porque es pura talacha, ¿no? Pero bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Que el teorema fundamental nos salva la vida. Pero muchas veces, como parte del proceso de aprendizaje, nos lo van a pedir que demostremos que entendimos. Y por eso nos lo van a preguntar en un examen. ¿Que queda claro? A ver, vamos a hacer otra para que les quede todavía peor. A ver. Vamos a calcular la integral de 1 hasta 2 de x cuadrada más 1 de x. Usando definición de límite. Con límite significa que hay que utilizar particiones, o sea, sumas de arriba, ¿verdad? Entonces, vean, cada vez que vean esto y les pidan por definición, me tengo que ir a esto. Límite de cuando la norma tiende a 0, de la suma desde i igual a 1 hasta n. Vean, ci delta xi. De entrada es esto, pero eso es el patrón. ¿Quién es f? X cuadrada más 1. Ahí vamos a evaluar. Delta xi va a ser una partición regular. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo va a quedar? Delta x va a quedar como 2 menos 1 es 1 entre n, ¿verdad? Acuérdense que es límite superior menos límite inferior. 2 menos 1 entre n. Y como CI, ¿a quién tomamos? El extremo derecho. Bien me podrían decir en un examen, hazlo por el extremo izquierdo, pero sin problema. Solamente sería un poquito más de trabajo, pero igual. CI tomo como que empiezo en 1 y
voy a ir agregando siempre 1 entre n. ¿Cuántas veces? Y veces. Vea. Entonces ahora sí ya. Este límite se transforma. Me voy a brincar. Como delta, la norma tiende a 0, la n tiende a infinito, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Suma desde 1 hasta n. La f, ¿qué hace? Eleva al cuadrado ¿a quién? A la c. 1 más 1 entre n y lo multiplicas por delta x, y pero delta, como es regular, es 1 entre n. Y ahora sí. Le seguimos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Aquí me falta un cuadrado. ¿Está bien? ¿Dudas? Se me pasaba, doctores. A ver, ¿qué pasó aquí? Ninguna, ok. Me pueden encontrar en mi cubículo. Mi cubículo es aquí, el AT222. ¿De acuerdo? Y ahí por lo general voy a estar entre las lunes, miércoles y viernes. Entre las 12 y las 2, ¿no? Entre 12 y 2 voy a estar ahí. Por si quieren pasar a dudas también, ¿no? Pero de preferencia me mandan un mensaje antes por Schoology. Hoy voy a pasar tal día. Bueno, yo te digo, no, sí, o no voy a estar porque estoy en reunión o algo. Pero ya acordamos, ¿sí? Por lo menos confirmamos y no se den la vuelta en balde. ¿Estamos? ¿Queda claro? Profesor, mañana podríamos pasar. Mañana a las 12, sí, puedes pasar a las 12. Ahí voy a estar yo un poquito antes de las 12, Ok. ¿sí? Voy a estar un poquito porque aplico un examen a las 10. Entonces, como 11:30 ya estoy en mi oficina. Si gustas pasar. Oiga, profe, el examen, bueno, el pequeño examen de mañana, ¿cuántas preguntas vendrán? ¿Mandé? En el examen de mañana vendrán, como cuántas preguntas vendrán más o menos. Pues, ya ni me acuerdo, como 4, 5, no sé. 4 o 5 rápidas de integración. Lo que vimos al principio. Ah, ok, va, va. Muchas gracias, profe. Está bien. Sí, o sea, a ver, va de nuez. Porque alguno, no sé si es de este grupo o de otro grupo, o del otro grupo, me dicen, ¿cuándo entregamos la tarea? Pregunto, ¿cuántas veces he explicado cómo se va a calificar? A ver, doctores. Con el examen de como de fin de semana. Bueno, viernes, ¿no? Nada más. El Los viernes. cortos. Ah, los cortos. Cada tarea, todos los cortos califican las tareas. ¿Cuál tarea? Las que dejo en Schoology, ¿de acuerdo? O sea, ahí en la plataforma dejé una tarea. De ahí salen las preguntas. ¿Cuántas tengo que hacer? Cuando tú te sientas seguro de que ya entendiste, pues dejas de hacer ejercicio. Hay gente que necesitará hacer 4 y 5 ya. Otros necesitarán hacer más, pero sí ya depende de cada uno. Por eso le digo, de las dudas que le salgan ahí de la tarea, me pueden preguntar por mensaje. Mira, estoy haciendo de aquí tal problema y me quedé atorado aquí porque ya no entendí. Así, los exámenes, aquí le dice el doctor que los exámenes cortos califican las tareas. Lo dejé por escrito en CIPI, creo. Lo dejé en mi planeación del Departamento de Matemáticas, entran a horarios. Y está también, creo, en Schoology. Se los puse, ¿verdad? O sea, por las 3 formas se los agregué. ¿Qué peso tienen? Las tareas, o sea, los exámenes cortos tienen un peso del 30% y los parciales tienen un peso del 70%. ¿Estamos? O sea, no me tienen que entregar tareas. Su examen corto es su tarea.
me doy cuenta si trabajaron las tareas o no trabajaron las tareas. ¿Cuál va a preguntar? Pues, cualquiera de los que viene ahí. ¿De acuerdo? Cualquier programa ya está programado. Mañana automáticamente en Grayscope les va a aparecer. Automáticamente a las 5 de la tarde entran a Grayscope, por favor, y ya aparece. Les he estado mencionando a través de Schoology, por el zip y todo. Creo que hasta por la radio ya faltaría que tienen que darse de alta. Yo ya pues cumplí avisándoles. Si no lo hicieron, pues ni modo. Ya compañeros de aquí les dijeron cómo podían hacerlo con simplemente su matrícula. ¿De acuerdo? Algunas personas me escribieron que no sabían cómo. Ya se los contesté. Hasta el momento creo que todavía faltaban como 15 o 10 alumnos todavía por inscribir. Darse de alta en Grayscope. ¿Qué hago? ¿No? Y ahí ya no puedo hacer más. No quiero agregarlos directamente porque si no, no entienden el uso de la plataforma. Cada quien es decisión de apuntarse. O pues al menos de decir, oye, ¿sabes cómo le hago? Preguntar, ¿no? Que se muestre interés. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? No, profe. Sí, mañana, el día de mañana, aquí la pregunta de Edgar, que si mañana solamente es el examen. Sí, doctor. A las 5 empieza el examen. Empiezan, o sea, les va a aparecer en PDF, lo pueden descargar, lo empiezan a contestar, por favor. De preferencia, donde termine la pregunta 1, en hojas aparte, empiezan la pregunta 2, la pregunta 3, para que no encime, porque a la hora de subirlas, ustedes tienen que seleccionar, les mandé un video de cómo, dice, pregunta 1, señálalas, pues ahí la vas marcando. Pregunta 2, ¿cuáles son? Estas hojas. Automáticamente, porque eso le va a facilitar al ayudante la calificación. Es en automático, nomás tienes que decir, a la pregunta 1 son tales hojas, la pregunta 2 son tales hojas. A veces la pregunta 2, por ejemplo, la empezaste donde terminó la pregunta 1. Entonces, se pueden también marcar, sí, pero a veces le va a costar un poquito más, tal vez, de trabajo al ayudante estar decidiendo dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Solamente es orden. Y todo, por favor, todo en PDF. La razón, las imágenes no se notan, las capturas simplemente así de fotografía no se notan, se ven borrosas, a veces la toman como si estuviera en la mesa por allá donde están comiendo y ustedes en la cocina, y por más que uno voltea, no ve o se ven sombras, no es claro. Y en PDF es más claro. Es muy sencillo, un PDF así, tal cual. El mismo teléfono y la aplicación se lo hace. Esos archivos ya los suben y se acabó. Empieza a las 5, a ver, ¿cómo va a estar? Aquí. Inicio 5 p.m. Termina 6 p.m. Pero yo les voy a agregar 15 minutos para que tengan tiempo de escanear y subirlo, ¿de acuerdo? O sea, en total van a tener 1 hora, 15 minutos. Yo les sugiero, doctores, que el examen lo tengan terminado en 1 hora, para que los 15 minutos restantes se dediquen a tomar sus capturas, pasarlos a PDF y subirlos. Otro argumento. Después de, ¿cuántos años estuvimos en cautiverio? 2 años, casi. Más de 2 años. Bueno, siempre teníamos el pretexto de que, ¿sabes qué? Tuve problemas con mis datos. Un cohete pasó, un misil pasó y me tumbó la antena. Siempre hay N excusas de que no lo entregaron a tiempo. La única forma de calificar sus exámenes va a ser a través de el Grayscope, ¿sí? A través de Grayscope. Si me lo mandan por mensaje porque llovió o pasaron a pedir calaverita y no estaban concentrados, no vale ningún pretexto, ¿de acuerdo? Entonces, saben que tienen un examen a las 5, ya saben que deben tener orden,
y empezar a trabajarlo. Terminan a las 6, empiezan a sacar capturas. ¿En cuánto tiempo sacan? No sé, imaginen que sacaron 5 hojas, por decir algo. No creo que se lleven 15 minutos en pasarlos a PDF en el teléfono. Sus archivos los suben luego a la plataforma. Se acabó. Y les va a salir ahí como un aviso de que fue entregado correctamente. ¿Alguno de ustedes ya ha estado trabajando con Grayscope? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Difícil o no? Pues no, no está difícil. Bueno, creo que no. Ahí No, no es igual nos difícil. llegaron a hacer exámenes. Ujú, ujú, Lo que sí a nosotros nos pedían que subiéramos imagen por imagen en cada ejercicio. ujú. Pero no es complicado. No, no es complicado. Yo se los pongo así, creo que fueron 4 preguntas o 5 preguntas. No me acuerdo cuántas preguntas. Pongo, pregunta 1, escribir con detalle todos los pasos. Pregunta 2, escribir con detalle, porque les tengo que decir cuál es la pregunta 1, la pregunta 2, para que ustedes la vayan anexando. Donde dice pregunta 1, ponen el problema 1 que les aparece. Donde dice pregunta 2, anexan el problema 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sencillo, todos dice a pechito, ok. Muy bien. Bueno, continuamos. Con el inicio y término del examen, no hay problema, ¿verdad? Estos son los cortos. Ah, y las fechas. Ahorita que me preguntó, creo, Edgar. Los cortos, por lo general, van a ser los viernes porque duran 1 hora. 15 minutos más, bueno, para que ustedes puedan subir, no va a haber problema. Por eso van a ser los viernes, los cortos, viernes. Dice, oye, ¿todos los viernes? No, no todos los viernes. Porque depende del material que haya dejado, ¿sí? Y qué tanto hayamos visto. Y de ustedes, ¿no? Yo si mañana dejo una tarea sobre sumas de Riemann y todo eso, tendría que calificarlas ya para el próximo viernes, tendríamos el siguiente cortito, ¿verdad? Entonces yo creo que el siguiente corto no sería el próximo viernes, sino hasta el otro, que casi ya sería para la 4ª semana. Y con base a eso, vean, los parciales, ya no me acuerdo cuántos fueron las fechas. ¿Se acuerda, Edgar, cuándo puse? Había puesto 14 de noviembre, 14 de noviembre. 5 de diciembre y el tercer parcial no lo habían puesto bien. Estaba entre el 19 o 22 de diciembre. Ah, el tercer, este es primer parcial, segundo parcial, y el tercer parcial sería entre el 19 y o 23, ¿verdad? 22. 22. 19 o 22 de diciembre. ¿Por qué 19 o 22 de diciembre? ¿Por qué quiero hacer los 3 así? Por una razón. En esta semana salimos de vacaciones ya. Ya estamos a 22, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que regresando de vacaciones llegaran a hacer el tercer parcial. Van a llegar fritos, ¿sí o no? Entonces, échenle ganas y pasen esos exámenes, por favor. Todos estos son lunes. Lunes, lunes. El 19 es lunes. O sería 19, 20, o jueves. Lo aplicaríamos el lunes o el jueves. ¿De acuerdo? Todos son en el horario de clase, de 5 a 7. Aquí van a durar 2 horas. 2 horas más 15 minutos. Es la duración de estos exámenes. Porque ya son parciales. O sea, empiezan a las 5, terminan a las 7. Ustedes deben terminar a las 7. Y los 15 minutos restantes es para que puedan escanear y subir sus archivos. ¿Sí va claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, el tercer parcial, ¿qué día les gustaría? ¿El 19 o el 22? Creo que sí es jueves, déjame ver.
Sí, diciembre 22 sí es jueves. Jueves, ¿verdad? Ujú. Ah, sí. ¿Qué día les gustaría? ¿Lunes o jueves? Dice el doctor 22. Que el 24. Ok, el 24. Ok. Otros piden el 25. Dije, los crudos ahí, ¿no? El 19. Bueno, ahorita vemos con la votación. Ojo, nuevamente, todos son en el horario de la clase para evitar que se traslape con exámenes de otras materias. Yo no puedo aplicarles un examen el miércoles, por ejemplo, porque no estoy en mi horario. 2 el 19, 2 el 22. Bueno, ahí sobre la marcha vamos a ver, ¿no? ¿Qué les parece? Por eso les decía el 19 o 22. 19, 19, todos quieren el 19. Pues casi, casi va ganando 19, ¿no? 19. Entonces ya van como 4 contra 1. Doctora, ¿qué día? Ya se fue la doctora, ¿no? Bueno, sobre la marcha, ¿sí? Entonces al menos ya el 14 y el 5 ya están fijos. Faltaría por determinar el tercero, 19 o 22. ¿Estamos? Entonces ya más queda pendiente esto. Pero yo les sugiero que la saquen en esos 3 exámenes. Acuérdense que esto les va a pesar el 70% y los cortos el 30%. Para pasar, juntando el 30 y el 70%, deben sacar mínimo 6. Y así ya quedaron libres, ¿no? Pero si no logran alcanzar el 6 con estos porcentajes, se van a ir a global y el global ya les pesa el 80% y 20 de los cortos. Y el global pues ya viene siendo regresando de vacaciones, por el 9 o 13 creo son. Ahí creo que se los puse también. Creo que les puse cuánto es el global. No recuerdo ahorita. Pero está en el school. Todo esto ya está, todo lo que les estoy diciendo ya está ahí en la plataforma. Además, véanla, por favor. ¿Alguna duda? No, ninguna. El Ok. global lo había puesto para el 16 de enero. 16, ¿verdad? Global. Mm. Global 16 de enero. Ok. Pero, obviamente, voy a hacer en el mismo horario, de 5 a 7. Un global. Tal vez ahí sea un poquito más de tiempo, porque es mucho material, doctor. Yo no les recomiendo global, de una vez. Porque tengo que preguntarles de todo. ¿Estamos? Pero hay unos que son necios, ¿no? Yo global. Bueno, sale, global. Entonces, vamos, continuamos. Entonces, ya para terminar, a ver, otro ejemplo. A ver, yo quiero calcular el límite cuando la norma tiende a 0. De 3CI más 10 delta XI. Y voy a trabajar en el intervalo menos 1, 5. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿a qué integral corresponde esto? Es al revés ahora. Hace rato teníamos una integral definida y la poníamos en términos de límites. ¿Se acuerdan? Ahora, yo pongo el límite y ¿a qué integral le corresponde? A ver. Entonces, como estoy en este intervalo, debo empezar entonces desde menos 1 hasta 5. ¿Y a quién voy a integrar? ¿Quién es F? F sería 13i más 10 3X más 10 de de d X. de Ahí está. x. ¿De acuerdo? Ahí está. Una última más. Yo creo que vamos a buena velocidad. Ahorita la ventaja que tenemos es que nosotros ya sabemos integrar algunas cosas, a diferencia de los otros grupos.
que apenas van a empezar a ver integración por directa y por sustitución. Nosotros ya vamos a hacer examen corto de eso. ¿Ya vieron? Es que creo los otros grupos empezaron con lo de sumatoria. Sí, con sumas, ¿verdad? Ujú. Nosotros primero empezamos con antiderivadas, después ya pegamos con sumas, ya vimos el teorema fundamental y ahora ya vamos para adelante. Y ahorita es la ventaja que tienen ustedes por allá. Esta al cuadrado, delta x, y desde 1 hasta n, y el intervalo es del 1 a 3. ¿Esta a qué integral corresponde? De 3 a 1 de ¿De la 3 a función. 1 o de 1 a 3? De 3 a 1, arriba 3 y abajo 1. Entonces empezamos siempre de 1 hasta 3. Ah, ok. ¿Qué función? 3 sobre, X al cuadrado. así. Y ahora, como ustedes ya saben, antiderivada, esto va a ser la antiderivada en 3 menos la antiderivada en 1, ¿verdad? A ver, denme una antiderivada de esto. El 3 sale, ¿verdad? Ya vimos eso. Deme la antiderivada de 1 entre x cuadrada. ¿Qué función al derivarla me da 1 entre x cuadrada? La pongo como x a la menos 1, sería x a la ¿qué? X a la menos 2 sería. Pongo una línea aquí para evaluar de 1 a 3. Esa es la f. Y pongo esta línea porque dice evaluamos en 3 y en 1. El 3 es el de acá. Y entonces te queda menos 1 entre 3. Menos y menos da más. 1 entre 1 es 1. ¿De acuerdo? Entonces me queda menos 1 más 3, que es 2. Se acabó, ¿no? Entonces vean, todo este proceso que tienen que hacer al final, ¿qué les da? 2. Y lo único que tenemos que saber es quién es la f, ¿verdad? Y acuérdense nuevamente, es una función que al derivarla con respecto a x, me dé ¿quién? 1 entre x cuadrado. Esa es la primitiva. Todo se reduce a buscar esa f mayúscula. Y lo que va a seguir ahora es técnicas para encontrar esas f. O sea que todo lo que hicimos ahorita de sumas y que límite es como la parte histórica, ¿no? La forma en que se fue construyendo. Pero realmente solamente para aproximar, cuando no podemos encontrar la primitiva, hacemos aproximaciones. Ahora sí podemos tomar una partición con una n suficientemente grande. Entre más grande es la n, mejor es la aproximación y hacer la suma. Pero ya utilizamos técnicas de cómputo, ¿verdad? ¿Claros hasta ahí o no? ¿Alguna duda? Después vamos a ver aplicaciones, ¿eh? ¿Alguna duda? Ninguna, ok. Entonces aquí le vamos a dejar y continuamos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, doctores. Se cuidan. Igualmente, Nos profesor, ponen bonita atención tarde. mañana, ¿eh? A las 5, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.